Desde que fui una niña, siempre me consideré bastante tímida. Casi no hablaba con la gente, no tenía amistades. También influía bastante de que físicamente, pues nunca fui bonita. Por eso es que desde la primaria, mis amigas me excluían de sus grupos y terminaba por ahí sola. En la secundaria fue lo mismo, además que me hacían bullying y me ponían distintos apodos. En aquel tiempo me decían la Fiona, y aunque me dolía, tenía que aguantarme, no tenía de otra. Después de terminar la preparatoria, ya no quise seguir a la universidad, porque mientras estaba haciendo mi servicio social en una oficina de administración, ahí me di cuenta de que no servía mucho el ser profesionista cuando no se tenía bonita cara. En los 6 meses que estuve en aquella oficina, me di cuenta a la perfección de que las chicas bonitas alcanzaban a escalar de puesto con mucha más facilidad. Algunas evidentemente lo hacían con sus mañas, ya saben, entregando lo más preciado, la dignidad, el cuerpo y quizá alguna que otra, su virginidad. Pero ese no era mi tema. Además, sabía que a mí nadie me iba a elegir para eso. No tenía oportunidades. Ya después de la preparatoria, entré a trabajar en otra oficina. En aquel lugar, simplemente me tocaba acomodar papeles, hacer algunos informes bastante simples y también se me capacitó para preparar la nómina, los pagos de cada semana de los 20 empleados que trabajaban ahí. Mi responsabilidad era mucha. Por esta cuestión es que pasaba muchas horas encerrada ahí. Sin embargo, mi puesto tenía cierta relevancia y es por eso que la gente de ese lugar me tenía un poco más de respeto. No me salvé de apodos y de demás críticas. Sin embargo, como sabían que yo era quien ordenaba los pagos, los empleados sabían perfectamente que debían tratarme bien. Aunque por dentro es una verdad que yo nunca faltaría a la ética de mi trabajo. Jamás retrasaría el pago de alguien, porque sé que de eso muchos vivían. Sin embargo, utilicé esa arma indirecta para por fin sentir un poco de respeto. En esa oficina me hice de un pequeño grupo de amigas. A veces salíamos los viernes a algunos bares, pero como se imaginarán, pues a mí los muchachos no me hablaban, o simplemente me utilizaban para poder conquistar a mis amigas. Aquello me dolía bastante, no crean que no lo sentía, porque muchas veces el que terminaba más borracho era el que trataba de bailar conmigo. Era como un premio de consolación, o mejor dicho, una humillación. Para una etapa de fin de año, recuerdo que una de mis compañeras estaba por casarse. Para ese momento ya todas mis amigas tenían novio, ya casi no salíamos, y para dicha boda, todas estaban planeando llevarse a sus parejas, todas excepto yo. Esa situación me estaba generando mucha tristeza, impotencia, incluso hasta vergüenza, porque era inevitable que a mí siempre me hicieran preguntas tontas como: ¿y para cuándo el novio, Marta? ¿Estás saliendo con alguien? O peor aún, cuando cargaba a algunos de mis sobrinos, mis familiares siempre me preguntaban: ¿y tú para cuándo, Marta? ¿A poco no te gustaría tener tus propios bebés? Todas aquellas interrogantes entraban a mi cuerpo como dagas que me atravesaban, me humillaban, me lastimaban de verdad. Dicha situación empezó a llenarme de impotencia, de frustración. La presión social me aplastaba como a una pobre mosca, y por eso es que, aunque no quería, tuve que recurrir a una aplicación de citas muy conocida para intentar conseguir a alguien, no importando que tuviera que pagarle, para que así me acompañara a la boda de mi amiga. Me daba mucha pena hacerme de un perfil, porque al no ser muy bonita, sabía que iba a ser descartada y que iba a confirmar nuevamente de que el mundo es para la gente bonita, no para los feos. Ya una vez creado mi perfil, no sabía cómo comenzar, así que investigué las dinámicas de dicha aplicación.
Una vez que entendí cómo funcionaba todo, traté de interactuar con otros perfiles. Sin embargo, al menos a la brevedad no obtuve respuestas. Dejé la aplicación ahí como unos 2 días. Tenía miedo de abrirla, no me atrevía a enfrentar nuevamente la verdad. Pero fue una mañana antes de que me fuera a trabajar. Me estaba justo saliendo de bañar cuando en mi celular llegó una notificación. Esta había hecho un sonido bastante peculiar. Dicho sonido estaba asociado con la aplicación de citas. Me puse muy nerviosa. No sabía si tomar el teléfono o simplemente olvidarme de todo ese tema. Al final la curiosidad terminó ganándome. Tomé el teléfono, lo desbloqueé usando el patrón y ahí me di cuenta que había una notificación de dicha aplicación, en donde un muchacho me mandaba un mensaje. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Quería saber si te gustaría ir a tomar un trago el viernes. Puedo sonar muy directo y atrevido, pero finalmente para eso son estas aplicaciones, ¿no crees? Bueno, espero tu respuesta. Atentamente, Jaciel. Estaba completamente paralizada. No comprendía lo que estaba ocurriendo. ¿Qué acaso ese tal Jaciel no había visto mi foto? ¿No se había dado cuenta de que yo no era precisamente agraciada? Estas preguntas rondaban mi cabeza y daban vueltas, pero finalmente, tratando de ceder un poco a la circunstancia, tomé el teléfono y le respondí. Hola, Jaciel, ¿cómo te va? Me da mucho gusto que me escribas. Y claro que sí te acepto salir a tomar. He tenido mucho trabajo y creo que me vendría bien un trago. ¿Dónde te gustaría que nos viéramos? Espero tu respuesta. A diferencia de lo que me imaginé, Jaciel contestó muy rápido y comenzamos a charlar. Él era muy simpático y con el simple hecho de estar mandándonos mensajes, pude darme cuenta de que era un hombre agradable. En su foto de perfil se veía como un hombre serio. Vestía de negro como muy misterioso, un poco al estilo Dark. Pero en fin, eso no era importante, porque finalmente tenía la atención de un hombre, pero no solo un hombre cualquiera, uno muy guapo. En el transcurso de la semana estuve platicando con él a través de mensajes. Esperaba ansiosa la llegada del viernes, porque quería conocerlo. Quería confirmar de que aquello no fuera una broma, un sueño, o la falsa esperanza de tener una pareja. Esto también me provocaba mucho miedo, pero era necesario tomar el riesgo. Por fin había tenido una oportunidad de estar con alguien, y no la iba a desaprovechar. Finalmente, llegado el viernes, ya estaba yo muy arreglada después del trabajo. Tomé un taxi y me dirigí hacia el parque de la ciudad. Allí en una esquina, justo enfrente, había una zona de bares y restaurantes en donde la pasaríamos muy bien, aquel muchacho y yo. Muy puntual y todo, Jaciel llegó a ese punto. En cuanto me bajé del taxi, ya estaba esperándome. Él iba en una motocicleta. De verdad que se veía imponente. Él era un hombre como de 1,75 m, un tanto fornido. Tenía su cabello relamido hacia atrás, y tal y como en su foto de perfil, iba vestido con una camisa negra, unos jeans oscuros y unos botines muy picudos. Se notaba que tenía una especie de actitud un tanto rebelde, sobre todo por la motocicleta. Pero no importa, yo lo que quería era tener aventuras, acción, algo en mi vida que me diera la posibilidad de, por primera vez, disfrutar la compañía de alguien. Nos saludamos con un beso en la mejilla y un abrazo, y como lo estaba esperando, Jaciel me pidió que me subiera en la parte de atrás de su motocicleta, que lo tomara de la cintura, porque estaba por llevarme a un lugar donde la íbamos a pasar muy bien. A diferencia de lo que creí, no fuimos a los bares de la zona del parque, sino a la zona centro. Ahí llegamos a un estacionamiento donde dejamos la motocicleta y caminamos hacia un bar que parecía algo así como de mala muerte. Sin embargo, me imaginé que eran los ambientes de Jaciel.
Ya estando ahí dentro, había una banda tocando metal y también varias personas reconocían a Jaciel como si fuera una persona popular en aquel lugar. Esto de cierta manera me emocionó, porque a él no le daba miedo mostrarme con sus conocidos. Al contrario, cada que alguien le saludaba, me presentaba, y eso me dio un cierto aire de importancia. Me imaginé que era un tema serio para ese hombre, y sobre todo porque estuvo muy atento conmigo. Me puso un tanto nerviosa cuando colocó su brazo sobre mi hombro, abrazándome como marcando su territorio. Me gustaba que fumaba y hablaba muy cerca de mí, con mucha confianza, con mucha seguridad. Estuvimos bebiendo varios tragos, cuando en eso de pronto fue que Jaciel se me acercó. Sus labios rozaban mi mejilla y los fue recorriendo hasta que llegó a mi boca y me plantó un beso. Para mí aquello fue el paraíso. Jamás antes había dado un beso, y menos a un chavo tan guapo como lo era él. Me traté de dejar llevar, pero era evidente que no sabía besarlo, y él lo notó. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Jamás habías besado a alguien, ¿verdad, Marta? Pero no te preocupes, yo te puedo enseñar. Podemos practicar todo lo que quieras, pero ya no aquí. ¿Qué te parece si vamos a mi departamento y te doy una lección bastante personalizada? ¿Qué dices? ¿Me acompañas? No iba a decir que no. Una de esas oportunidades no la había tenido antes y no la iba a desperdiciar. Salimos Jaciel y yo de aquel bar. Nos montamos en su motocicleta y en un mar de adrenalina a toda velocidad fuimos hasta su departamento. Al llegar me di cuenta de que aquel lugar no estaba de lo más ordenado, pero tampoco era algo como para retractarse. Lo que sí noté es que era un lugar bastante oscuro, incluso hasta tétrico. En ese instante fue que Jaciel se sentó en el sillón y con su mano dio unas palmadas en el asiento a su costado, invitándome a que me acercara. Él ya tenía un par de cervezas que había sacado del refrigerador. Con toda la timidez del mundo, me le fui acercando, hasta que me senté junto a él, y entonces me empezó a besar de nuevo. Con su mano me tocaba la cara, me acariciaba con suavidad. Su mano fue bajando lentamente, hasta que me desabotonó un poco la blusa, al grado de que parte de mi pecho quedó al descubierto. La mano traviesa de Jaciel se introdujo ahí dentro y empezó a juguetear ligeramente con mis atributos. Mi respiración se empezó a agitar, mis sentidos empezaron a ponerse en alerta, pero sabía que debía ceder, porque aquel momento era algo que ya pedía a gritos. Jaciel era un hombre muy intenso. Mientras me besaba y me acariciaba, me iba quitando la ropa y en el oído me decía: «Me gustas mucho, Marta. De verdad estoy muy complacido de haberte conocido. Me provocas mucho. Mira, tócame. ¿Cómo me pones? ¿Te has dado cuenta? Todo esto es para ti, para que lo disfrutes. Solo yo voy a saber cómo complacerte, porque esta noche vas a ser mía. Así que entrégate a mí. Pon todo tu ser en mis manos. Yo me encargaré de darte mucho placer, porque te deseo muchísimo. Así que dime, ¿confías en mí, Marta?» Ahí ya no puse ningún tipo de bloqueo, simplemente me dejé llevar y vi cómo aquel muchacho empezó a desnudarse. Me di cuenta que tenía tatuajes de demonios y de demás cosas, y aunque yo no comulgaba esas ideologías, en ese momento eso no era importante. Lo ideal era disfrutar. Jaciel abrió mis piernas y comenzó a hacerme muchas cosas que jamás me había imaginado que pudieran existir. Podría decir que él era una combinación entre salvaje y dulce, y me estaba llevando a sentir cosas que jamás antes había sentido. Al principio me tomó con delicadeza y hacía sus movimientos con suavidad. Para mí aquello era la primera vez que me entregaba a un hombre y me estaba doliendo. Sin embargo, con el pasar de los movimientos, todo se fue acomodando y Jaciel se convirtió en una bestia imparable, y poco a poco
fue llevándome a un estado de placer que casi me hizo desmayar. Sus movimientos eran rápidos y la intensidad de mi sentir era cada vez mayor. Era como un volcán en erupción, y cuando todo terminó, me di cuenta de que Jaciel estaba mordiéndome cerca del hombro con mucha fuerza, al grado que me hizo sangrar. En ese momento yo no sentí nada porque estaba inmersa en un fuerte éxtasis. Sin embargo, cuando lo vi con la boca llena de sangre, me dio un poco de miedo. ¿Por qué hiciste eso, Jaciel? Me duele mucho. No sé, pero pienso que estás loco. Creo que lo mejor es que me vaya a mi casa. Jaciel me pidió una disculpa. Él supo manejar muy bien la situación. Perdóname, Marta. Esto es la primera vez que me pasa. Te juro que me sentí tan atraído a ti, que me estaba volviendo loco. Me convertí en un animal, en una persona imparable. No me podía detener, porque de verdad, me doy cuenta que lo que siento por ti es muy fuerte. Por favor, no te vayas. Quédate conmigo. Te prometo que te voy a cuidar, porque me gustas mucho. Es más, aquí mismo en este momento, te propongo que seas mi novia. ¿Te parece? ¿Te gustaría que tú y yo tengamos algo serio, algo formal? Con aquella propuesta, se me fue el miedo, la inseguridad. Me alegré por dentro y era imposible no dejarlo notar, porque las lágrimas me salieron de los ojos. Le dije a Jaciel que aceptaba. Realmente no estaba del todo segura, pero esas oportunidades yo no las tenía. Así que quería amarrar algo con él, formalizar de una forma en la que por fin pudiera presumirle a mis amigas que tenía un novio, que tenía alguien con quien pasar el rato, con quien amar, con quien intimar, y también alguien que me acompañara a la boda de mi amiga. Aquella noche me recosté con Jaciel en la cama. Queríamos repetir la hazaña, pero mientras tanto, vi cómo se limpió la sangre de su boca con una especie de toalla húmeda. La dobló y después la colocó sobre una repisa, debajo de una copa de metal, aparentemente de oro, pero realmente no era oro. Era algo parecido a esto. No me había dado cuenta, pero esa repisa tenía una especie de altar, un demonio o algo, y me llamó la atención al grado de que le pregunté: ¿por qué pusiste el papel con sangre ahí, Jaciel? ¿Por qué no mejor lo tiraste a la basura? Jaciel me respondió de una forma muy extraña. Me dijo que de alguna manera mi sangre, estando en ese altar, haría que nuestro amor fuera eterno, duradero y muy sólido. La verdad, le tomé a juego todo aquello. Jamás pensé que la brujería o los rituales satánicos pudieran tener un efecto. Además, Jaciel supo muy bien cómo disfrazar la situación. Me dio un beso y comenzó a seducirme nuevamente, hasta que terminó haciéndome el amor una vez más. A la mañana siguiente, Jaciel se encargó de llevarme hasta mi casa. Era día de descanso, así que no había problema. Además, yo vivía sola y eso, pues realmente me daba mis libertades. Cuando entramos a casa, nos despedimos. Jaciel se regresó a la suya después de haber bebido un vaso con agua. Yo me fui a acostar otro rato. Acomodé mis cosas y me quedé dormida. Más tarde, cuando desperté, iba a salir a comprar algo, pero me di cuenta de que el bolso donde traía el dinero no se encontraba en mi bolsa principal. No me di cuenta en qué momento lo tiré por ahí. Quizá estando un poco ebria. Pude haberlo olvidado o simplemente se me cayó, pero jamás atribuí que alguien me lo hubiera podido quitar. Aquello era muy triste porque ahí traía todo el pago de mi semana, además de mi bono mensual por puntualidad y por eficiencia. Era todo el dinero que yo tenía para sobrevivir el resto de la semana. Y en ese momento no lo tenía ya en mis manos. Seguramente alguien ya lo andaba gastando por ahí. Este fue el inicio de situaciones muy pero muy peculiares. Todas evidentemente estaban relacionadas con el dinero. Me refiero a esto porque Jaciel, de pronto, me empezaba a pedir dinero prestado. Empezó con cantidades pequeñas y le fue subiendo más y más. Yo no me negaba,
Me sentía muy pero muy enamorada de él, al grado que podía darlo todo, y de verdad lo hice. En un par de ocasiones le entregaba lo de mi quincena, tal y como yo lo recibía. No sé en qué momento empecé a mantenerlo. Me volví prácticamente su sustento, quien le compraba las bebidas, quien pagaba la comida, todo. E incluso, lo más irreverente es que yo, teniendo mi propio lugar donde vivir, terminaría viviendo con él en su departamento. No me di cuenta, pero me había convertido en una esclava para Jaciel, y como el lugar en donde vivía no me gustaba del todo, con ayuda de mi dinero, le fui dando su toque personal. Cambié los muebles por otros nuevos, eso sí, al gusto de Jaciel. Yo no tenía evidentemente dinero para remodelarle todo, pero sí, me metí buenas deudas con el banco e invertí todos mis ahorros en él. Poco a poco me fui dando cuenta de que Jaciel se distanciaba de mí, y eso me dolía. A veces, cuando yo llegaba del trabajo, él ya no se encontraba en el departamento, ya estaba en los bares bebiendo, y no sé qué tantas cosas haciendo. Me venía el miedo de imaginar que otra mujer estuviera en sus brazos, mientras yo estaba encerrada esperándolo. Sentía una sensación muy extraña, un miedo de dejarlo. Yo podía pensar de que él me engañaba o que solo estaba jugando conmigo. Eso era más que evidente, pero yo no podía alejarme de él. Sentía que si lo hacía me moría. Además, ya había dejado el lugar donde rentaba y donde vivía antes. Si me salía de ahí, no tenía otro lugar a donde ir. Lo peor de todo es que Jaciel tenía unas ideas muy raras. Sus ideas cada vez eran más oscuras, pues fue mostrando conmigo lo que realmente era. Hablaba de demonios y de cosas satánicas, de sacrificios y demás situaciones. Esto simplemente aumentaba el tenerle miedo. Sin embargo, todo cambió un día, en el que Jaciel llegó muy borracho en la madrugada. Olía a perfume de mujer y tambaleaba, al grado de que cayó sobre la cama, como si fuera un costal. Parecía muerto, pero estaba muy ebrio, completamente inconsciente. Me di cuenta de que en el costado de su bolsillo sobresalía su celular. Tenía una gran tentación de revisárselo, pero sabía que eso estaba mal. Al final, después de pensar y pensar, terminé con mis manos sacando aquel teléfono, lo tomé, y como ya en algunas ocasiones había visto el patrón que utilizaba para desbloquearlo, me decidí a hacerlo. En ese momento empezaron a llegarle varios mensajes de una mujer. En la foto de perfil me pude dar cuenta que era una mujer de tez blanca, maquillada como una mujer dark. Aquella chica le decía cosas bastante subidas de tono a Jaciel, quien evidentemente seguía inconsciente de borracho. «Vamos, Jaciel, despierta, vuelve conmigo. ¿Cómo que solo me hiciste el amor y te largaste? Eso no es de un caballero. Pero bueno, ahí está la propuesta. Si no, no te preocupes. Te veo pasado mañana. Ya sabes, donde siempre. Y ojalá un día de estos termines esa relación absurda con la vieja fea esa que tienes y consideres la idea de vivir conmigo. En verdad que no te comprendo, Jaciel, pero bueno, cuídate. No vaya a ser que ese monstruo te muerda allá abajo y te deje sin la posibilidad de seguir consintiéndome. Hasta mañana, que sueñes conmigo». Seguí revisando ese celular. Me di cuenta que la mujer le mandaba fotos desnuda y había unos videos donde ella estaba arrodillada ante él, haciéndole placer con la boca. Había otras posiciones y demás cosas asquerosas. Y lo peor de todo, y que me hizo sentir humillada, y lo cual, por cierto, me llevó a sentir el más profundo odio y a que naciera un demonio dentro de mi ser, fue el hecho de que, en las pláticas que tenía Jaciel con sus amigos y con aquella mujer, él se expresaba muy mal de mí, diciendo que yo le daba asco, e incluso en alguna conversación dijo que me había hechizado para que yo fuera su esclava, solo para sacarme el dinero y ciertos beneficios. Decía que yo era una pendeja y que, fácilmente a cambio de una noche de placer, podía solucionarle la vida. Otra cosa que también me humilló es que Jaciel,
Había creado stickers para el WhatsApp, muy humillantes por cierto. Esta situación hizo que me pusiera a llorar, pero también a que tomara cartas en el asunto, en modo de venganza. En mi caso yo padecía de insomnio, y debido a esto siempre cargaba conmigo pastillas para dormir. Así que del frasco decidí sacar varias, solamente unas cuantas. Tampoco quería matar a ese infeliz, así que rápido las molí todas, las disolví en un vaso de agua. Me dirigí a la cama donde Jaciel dormía, y a como pude lo hice que se sentara. Le pedí que tomara de aquello porque le iba a hacer bien para la borrachera. Jaciel estaba tan inconsciente que tomó aquello sin pensarlo, ni gestos le hizo. Con una de sus manos se limpió apenas el líquido que escurrió cerca de su boca. Cayó nuevamente a la cama y me esperé cerca de media hora para que aquello hiciera efecto. Sin pensarlo fui por un par de lazos y sujeté a Jaciel de las muñecas y lo até a las patas de la cama. Antes de atarle de las piernas y de los pies, le bajé el pantalón y también los calzones. Enseguida procedí a atarlo y finalmente teniéndolo ante mí, de esa forma tan indefensa, fue que decidí ir a la cocina. Tomé un cuchillo. En esos momentos yo ya no me conocía. Había perdido el control de mí por la ira, por las humillaciones. Sentí que en ese instante, todo el dolor que sentía por haber sido una mujer fea, todas las burlas y todo el resentimiento acumulado de tantos años, finalmente había explotado. Había sido una bomba de tiempo que estaba a punto de generar una gran ola de destrucción. Volteé a ver el altar de este miserable. Me di cuenta de que ese demonio y yo no éramos tan distintos. Podíamos ser capaces de crear y de quitar la vida, sin piedad ni misericordia, porque en ese momento yo tenía la suficiente frialdad para acabar con aquel que había terminado de destruirme la vida. Con el cuchillo en mano, caminé hacia donde estaba el cuerpo de Jaciel. Me acomodé al borde de la cama y, sin embargo, me pasaba por la mente darle una puñalada en el corazón, pero eso sería bastante rápido. Enseguida pensé en perforarle el abdomen, extraerle los intestinos, pero no, eso también sería bastante piadoso. Me imaginé incluso arrancándole el miembro, pero no, eso tampoco. Finalmente, lo que terminé culminando fue que en su zona rectal acomodé aquel cuchillo y de una forma con toda mi fuerza lo empujé hacia adentro, haciéndole sentir a aquel miserable la peor de las humillaciones, el peor dolor. Estaba tan sedado que no más se movía. Él lo sentía, pero sus movimientos eran muy torpes. Sus gritos eran opacados por un pedazo de tela que introduje en su boca y que después sellé con un poco de cinta. La sangre empezaba a escurrir, me llenaba las manos, embarraba las sábanas, pero yo quería más y más. Por eso es que con mis brazos empujaba más y más adentro. Después saqué el cuchillo y volví a introducirlo, una y otra vez, hasta que finalmente terminé triturando todo aquello. En ese instante me di cuenta de que mis manos temblaban. La adrenalina era mucha, era horrible. Me daba cuenta de que había cometido algo realmente antihumano. Para ese momento Jaciel ya se estaba desangrando por la zona trasera. Y yo no sabía qué hacer, cómo ocultar aquella evidencia. El pánico me empezó a invadir. Poco a poco regresé a la normalidad y sabía que tenía que buscar la manera de deshacerme de todo aquello. No sabía qué hacer o cómo ocultar el cuerpo. Los nervios me estaban traicionando. El cuerpo de Jaciel perdía movilidad y estaba seguramente a punto de morir. Al final lo que terminé haciendo fue que abrí el gas. Dejé que poco a poco fuera saliendo aquello. Tomé mis cosas, mi celular. Me aseguré de lavarme bien las manos. No quería llevar la evidencia de la sangre en mis manos, y mucho menos en mi ropa. Así que también me tuve que ver en la necesidad de cambiarme las prendas. Y fue entonces que decidí salir del departamento.
El altar que Jaciel tenía ahí tenía 2 veladoras encendidas. Solo era cuestión de que el departamento se llenara lo suficiente de gas para que así un incendio acabara con todo, sobre todo con la evidencia. Ese pensar realmente era muy estúpido, pero de alguna forma ayudaría bastante a que se eliminaran huellas dactilares y demás. Eso de alguna manera me libraba de que fuera encerrada en prisión. Ya estando en la calle, tomé un taxi y fui hasta la casa de mi madre a pedirle asilo. Justo cuando estaba abordando aquel vehículo, pude ver como una explosión empezó a generar el incendio que destruyó y redujo a cenizas el departamento de Jaciel. Iba llorando desconsolada. No me di cuenta en lo que me había convertido. Camino a casa de mi madre, llegué a la conclusión de que el mal existe en todas partes, dentro de todas las personas también. Así como podemos hacer las mejores cosas para ayudar, también podemos convertirnos en los peores demonios. Aquel que posaba en el altar no era muy distinto de mí, pero finalmente también era razonable que las circunstancias me fueron orillando poco a poco a cometer ese crimen. Como mi caso, hay muchos en los que las personas constantemente son humilladas, aplastadas, descartadas por la sociedad o por pequeños grupos. Esto les impide ser felices, tener una vida plena. Lamentablemente hay casos como el mío, en donde la ira y el rencor llegan a tal grado que las circunstancias terminan en crímenes horribles. Pero ¿qué les puedo decir? En ese momento no pude hacer nada, perdí el control. Sentí que una locura me invadió, o quizás un demonio hizo posesión sobre mi cuerpo. Nunca lo voy a saber, pero lo que estoy segura es que la brujería que me hizo ese infeliz, poniendo mi sangre en su altar, me convirtió prácticamente en su esclava, en alguien que estaba completamente a su servicio. Con aquella muerte destruí aquel vínculo, pero también me llevó a destruir el vínculo con todas las personas que quería. Se los digo porque actualmente estoy encerrada. La prisión es mi hogar, porque por más que traté de escapar de aquella culpabilidad, al final todas las evidencias estuvieron en mi contra. Había muchos testigos y la policía fácilmente dio conmigo. Hoy estoy purgando una condena. Hasta la fecha siento que es bastante injusta, pero ni modo. Al final la ley castiga a los criminales, sin importar el trasfondo de sus casos o el que los impulsó a cometer un crimen. Jamás en la vida me he vuelto a sentir con las ganas de cometer algo similar. Ahora ya no me importa nada, ni siquiera me afectan las críticas. Cuando uno vive algo así, simplemente le arrebatan el alma. Ya no puede sentir paz, amor. Simplemente no existe nada, solo un grande vacío, que poco a poco lo va extinguiendo todo. Ya no me importa el tiempo o que se me vayan los años aquí. Al final hice lo que hice y de verdad ya no me arrepiento. Lo haría de nuevo, porque me satisface saber que por muy maldito que haya sido Jaciel, al final yo lo fui más, y fui más fuerte e inteligente que él. Por eso es que lo destruí. Sé que muchos juzgarán mi caso, pero eso no me importa. Hoy en día, mi vida ya no tiene sentido, nunca lo tendrá. Al final cada quien es dueño de sus decisiones, pero esto, siempre y cuando no haya un demonio en sus cuerpos tomando decisiones por ustedes, porque créanme, todo esto es real, y el día de mañana les puede pasar a ustedes, y hay más probabilidades de que así sea, si es que les encanta andar ahí metiéndose en las aplicaciones para tener citas románticas.